Buenos días, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar el siguiente tema que nos toca. En este caso sería depreciaciones. Ya les he dejado los archivos en el blog para que los puedan descargar. Entonces empecemos con este nuevo material. Para comenzar, en la página inicial les he puesto una breve introducción de lo que sería la depreciación, que dice que es desde el momento en que se adquiere un bien, a excepción de los terrenos y algunos metales, este empieza a perder valor por el transcurso del tiempo o por el uso que se le da. La pérdida de valor que sufre un activo físico como consecuencia de su uso recibe el nombre de depreciación. Ciertamente, la mayoría de los activos tiene una vida útil en un periodo determinado o finito de tiempo, de tal forma que en el transcurso de ese lapso se da esta pérdida de valor. Esta pérdida de valor que se da en ese lapso de tiempo es conocida como depreciación y debe reflejarse contablemente con el fin de determinar el costo contable del bien a un momento determinado de su vida útil, lo que conocemos como el valor en libros, y establecer un fondo de reserva que permita reemplazar el bien al final de su vida útil considerando el valor de la reposición. ¿Sí? Dependiendo del activo, contablemente hay unas tablitas que nos indican la vida útil de cada activo, pues, ¿no? En otras ocasiones la vida útil es dada por el tiempo que la empresa quiere darle de vida útil a ese activo, pues, ¿no? Entonces no es una regla general la cantidad de tiempo que se le dé a un activo de vida útil. Sin embargo, hay unos parámetros fijados mediante la tabla que le digo para establecer la vida útil de ciertos artículos. La empresa está en la libre opción de acogerse a esa tabla o poner ella misma el tiempo determinado por cada artículo. Entonces, para determinar la depreciación, ¿sí?, existen varios métodos. Vamos a ver en esta ocasión los dos primeros métodos. El primer método sería el método de la línea recta, ¿sí?, que se encuentra en la siguiente pestaña y está dada por la siguiente fórmula, ¿sí? El método se llama el método de línea recta, que probablemente es el método más sencillo para ser utilizado para calcular la depreciación de un activo. Por medio de este método, la depreciación se reparte de una manera uniforme a través de la vida útil del activo. El cargo de depreciación periódico se obtiene simplemente dividiendo el valor depreciable del activo entre su vida útil a partir de la siguiente fórmula. Entonces tenemos aquí la fórmula D, que es igual a B sobre N, donde B es igual a C menos BC. ¿Qué significan esta nomenclatura? ¿Sí? Bueno, la D obviamente es de depreciación. La B significa la base de depreciación y a su vez la base de depreciación es igual al costo original del activo representado por la letra C menos el valor de salvamento representado por las letras BS, dividido para N, que viene a ser la vida útil en años. Esa sería la primera fórmula de este primer método. Veámoslo en un ejercicio. Vamos al ejercicio número 1. El ejercicio número 1 me dice: se adquiere una maquinaria para la transformación de materiales de recicle por la cantidad de $1.950.450 con 90 centavos. La vida útil que estima el proveedor del bien ronda los 10 años. El valor de desecho se estima en el 10% del valor original. Nos preguntan cuál es la depreciación anual y calcular una tabla de depreciación o elaborar una tabla de depreciación y su representación gráfica. Entonces les he puesto aquí la fórmula, ¿sí?, para ir desarrollando el ejercicio, para que ustedes vean de dónde salen los valores. Primero, según los datos que me da el ejercicio, establecemos que el costo del activo es de $1.950.450 con 90 centavos. ¿Sí? Ese es el costo del activo. Y me dice que el valor de desecho se estima en el 10% del valor original. 10%. Saquemos entonces el valor de salvamento en dólares, que viene a ser el 10% de 1.959.000, pues, ¿no? Entonces 1.959.000
9.450 por el 10%. Y vamos a tener que el valor de salvamento va a ser igual a $195.945 con 9 centavos. La base de depreciación, que sería B, ¿verdad?, se calcula mediante la resta del costo del activo menos el valor del salvamento, que en este caso nos viene a dar 1.763.505,81, y nos indica que el tiempo de la vida útil en años es de 10 años. Entonces, hasta ahí estamos, pues, ¿no? 1.900.000, a ver, aquí es 1.950.000 en vez de 1.959.000. 1.950.450,90. Bueno, ahí nos cambian un poco los valores. El 10% sería $195.045 con 9 centavos. La base de depreciación sería $1.755.405 con 81 centavos. Y el tiempo sería 10 años. Ok, ahí estamos bien con los valores. Esos son los datos que me da el ejercicio. ¿Sí? He establecido los valores para cada uno de la nomenclatura que me da la fórmula. Entonces lo que me queda es conocer el valor de la depreciación, que no es otra cosa que B dividido para N, ¿sí?, ya una vez que hemos sacado B. Entonces B, que viene a ser la base de la depreciación, que en este caso sería 1.755.000, lo dividimos para N, que son 10 años, y me va a dar que la depreciación es 175.540,58. Esta vendría a ser la depreciación anual, y hemos respondido con esto la primera pregunta: ¿cuál es la depreciación anual? La depreciación anual, 175.540,58. Vamos con la segunda, que me pide calcular o elaborar una tabla de depreciación y su representación gráfica. Hay dos cosas en esa pregunta por hacer, pues, ¿no? Entonces, para elaborar la tabla de depreciación, si son 10 años, en años vamos a poner, obviamente, el tiempo que me indican, 10 años. ¿Sí? Esta tabla de depreciación también tiene el costo del activo, el valor de salvamento, la base de depreciación, el valor a depreciar y el valor en libros. Entonces, procedemos a llenarla. En el año 1, el costo del activo viene a ser lo que me costó en un inicio, pues, ¿no?, que sería $1.900.450.000 con 90 centavos. El valor de salvamento en este año 1 viene a ser lo que ya calculamos, $195.045 con 9 centavos. La base de la depreciación, o el valor a partir del cual se va a depreciar el bien o el activo, sería $1.755.405,81 centavos. El valor a depreciar por año, en este caso en el año 1 ya lo establecimos, es 175.000, pero como este valor se va a repetir cada año, fijamos la celda para poder arrastrar la fórmula. ¿Cómo fijamos la celda? Con F4. Y el valor en libros al final del año 1 no va a ser otra cosa que la base de la depreciación menos el valor a depreciar. ¿Ok? Entonces, en el año 2 ya no tenemos costo del activo, porque eso solamente es una vez. Cuando compramos el activo por primera vez tenemos el costo del activo, pues, ¿no? El valor del salvamento, también eso se produce una vez cuando compramos el activo. Entonces, en el año 2 partimos de acá. ¿Cuál es la base de depreciación del año 2? La base de depreciación del año 2 va a ser igual al valor en libros del año 1. ¿Sí? La base de depreciación del año 2 va a ser igual al valor en libros del año 1. El valor a depreciar
siempre va a ser 175.000. De una vez voy a arrastrar todas estas fórmulas para que me salga igual las letras en todas las celdas. ¿Cómo hago esto? Fijando la celda anterior con F4, pues, ¿no? Y esto también ya está con fórmula, ¿sí? Vimos que era igual al valor de la depreciación menos el valor a depreciar. La base de depreciación menos el valor a depreciar. Entonces esto de aquí también yo ya lo puedo arrastrar. Y lo que me faltaría simplemente es arrastrar esta celda, que como ya está formulada, también la arrastro y ahí completamos nuestra tabla. Fíjense que al final del año 10 el valor en libros es 0, ¿sí? Lo cual estaría correcto porque se supone que después de 10 años ya el activo se depreció totalmente, quiere decir contablemente ya no vale nada. ¿Okay? Por eso es el valor 0 en el año 10. Tenemos el valor de apreciación fija durante los 10 años y la base de la depreciación por cada uno de los 10 años. Entonces ahí estaría ya completa nuestra tabla de amortización de la depreciación, ¿sí? Entonces mire que solamente en el año 1 ponemos y colocamos el costo real del activo, que es 1.950.450,90 centavos. El valor de salvamento 195.000. Esto sucede bastante, pues, ¿no? En la vida real, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando uno compra un carro, el valor del carro, por decirle, es $25.000. Pero el simple hecho de ya sacar el carro de la concesionaria hace que ya entre en juego estos valores de depreciación. Y ya por el simple hecho de sacar el carro de la concesionaria ya el carro vale menos. Vale el valor del activo menos el valor del salvamento. Sí, ya ahí vale menos. Como es el caso de acá, pues no costaba 1.950.000 y por el simple hecho de comprarlo ya costó ya vale 1.755.405 dólares con 81 centavos. Y a partir de ese valor va bajando. Entonces prácticamente uno pierde en el momento de la compra, simplemente por ser nuevo, por comprarlo nuevo y sacarlo del almacén, pierde ese 10%. Así como funciona con carros, con edificios, con muebles, inmuebles, etcétera. Vamos con la segunda parte de la pregunta, que me decía que elabore su representación gráfica. Para poder hacer la representación gráfica, lo que queremos representar en un gráfico serían los años, la base de depreciación, la base de depreciar y el valor en libros. Yo voy a señalar toda la tabla, ¿sí? Señalo toda la tabla y me voy a la parte superior de mi pantalla y me voy a insertar. En insertar me voy a la parte donde están los gráficos y coloco el gráfico de dispersión. Me van a salir una serie de opciones, voy a escoger la primera y Excel ya me muestra el gráfico, pues, ¿no? Aquí me dan las diferentes opciones que tengo para la presentación del gráfico, ¿sí? Mire, diferentes opciones. Voy a escoger este de aquí para representarlo, pero me sale con puntos, ¿sí? ¿Qué hago para mandar la línea de tendencia? Me coloco en cualquier punto, le doy clic derecho y me dice agregar línea de tendencia. Se me abre una ventanita, me voy al simplemente con que se me abra la ventanita ya me apareció la línea de tendencia, pues, ¿no? Para que no me salgan estas líneas de tendencia punteadas, por llamarlo de alguna manera, me voy a la opción del tarrito y aquí donde dice tipo de guión le doy a la línea recta. El mismo procedimiento hago en los puntos azules, agregar línea de tendencia, me voy al tacho de pintura y le pongo la línea. En los puntos amarillos, agrega línea de tendencia, el tacho y la línea. Ok, y ahí tengo una mejor visualización. Entonces, ¿qué representa? Tengo muchas cosas aquí en esto de aquí, ¿no? Si yo le quiero borrar esto porque no se ve demasiado,
me voy a seleccionar datos, clic derecho en cualquier parte del gráfico, clic derecho, seleccionar datos. Tengo costo del activo, que no es algo que necesito representar, que sería la parte del valor de inicio del activo. El valor de salvamiento, que también una vez no me interesa, le voy a aceptar. Y ahí ya me refleja que la línea azul es el valor en libros, la línea ploma es la base de depreciación y la línea amarilla es el valor a depreciar. Esta parte de aquí serían los años y esta parte del eje Y serían el valor en dólares. Si le queremos poner título al gráfico, le damos clic y le ponemos depreciación. Listo, entonces con eso estaríamos cumpliendo la representación gráfica, la tabla de amortización y la depreciación anual, que la encontramos en un inicio. Entonces así sería como se resuelve en esta primera parte el primer método de depreciación de línea recta. Vamos con el siguiente método, que es la depreciación por dígitos. Les he puesto también aquí la fórmula y la introducción. Nos dice que este es un método muy sencillo, por medio del cual los cargos por depreciación en los primeros años de la vida del activo o bien son suficientemente grandes. La depreciación por cada uno de los años representa una fracción del valor depreciable. El denominador de la fracción se obtiene numerando los años de vida útil y sumándolos. Por ejemplo, si la vida estimada es de 7 años, el denominador será igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, lo cual nos da un resultado de 28. El numerador para el primer año será igual a la vida útil estimada. Cada año se reduce el numerador en 1. ¿Sí? Y tenemos la fórmula para el método de la suma de dígitos, donde DK representa el cargo de la depreciación por el año que querramos establecer. Año K significa el último año, SDA significa la sumatoria de los dígitos por años, y B, que lo vimos anteriormente, la base de la depreciación. Ya sabemos que B, la base de la depreciación, es igual al costo del activo menos el valor del salvamento. Entonces con esos datos vamos a realizar asimismo un ejercicio a resolver. Este ejercicio me dice: una maquinaria cuesta $15.000 y se estima un valor de desecho al cabo de 7 años por un valor de 1.500. Se pide determinar las provisiones anuales de depreciación utilizando el método de suma de dígitos. Entonces procedemos a colocar los datos, pues, ¿no? El costo del activo en este caso sería $15.000. El valor del salvamento me dice que para los 7 años está establecido en $1.500. Entonces, por consiguiente, la base de la depreciación, que es igual al valor del activo menos el valor del salvamento, va a ser igual a $13.500. El tiempo está en años, son 7 años, y la sumatoria de los dígitos, como lo vimos en la introducción, en este caso son 7 años, debemos de sumar del 1 hasta el 7, pues, ¿no? Lo cual, como ya vimos anteriormente, me va a dar 28. ¿Sí? Si fuera 10, pues tendremos que sumar del 1 hasta el 10, y así con el número que tengamos de años, pues, ¿no? El ejercicio me da 3 preguntas. ¿Cuál es el valor de la depreciación del año 5? ¿Cuánto es el valor de la depreciación del año 6? Y elaborado calcular una tabla de depreciación. ¿Okay? Entonces, para calcular la depreciación del año 5, debemos establecer la fórmula, pues, ¿no? Que nos decía la fórmula que DK era igual al año K dividido para SDA por B. ¿Sí? Entonces, a ver, pongamos la fórmula. Aquí estamos nuevamente con la fórmula, pues, ¿no? Entonces lo que debemos establecer aquí es
el año K. ¿Cómo saco el año K? Para establecer el año K, vamos a establecer nuevamente la tabla de depreciación para explicarlo, o pongámoslo por aquí un poquito más allá. Pero si lo que yo tengo son 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, perdón, ¿verdad? Estos son los años. Cuando yo esté en el año 1, cuando yo esté en el año 1 y quiera calcular la depreciación del año 1, pues voy a tener que el bien se tiene que depreciar por 7 años de los 28, que es la sumatoria de los dígitos por año. En el año 2 se va a depreciar 6 años de los 28. En el año 3 se va a depreciar 5 años de los 28. En el año 4 sería 4 años de los 28. En el año 5 sería 3 años de los 28. En el año 6, 2 años de 28. Y en el año 7 ya sería 1 año de 28, pues, ¿no? Ya porque ese es el último año, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos serían los valores. Estos serían los valores que se depreciaría por cada año. Si queremos lo podemos poner en porcentajes, ¿sí? Entonces, si me están pidiendo el año 5, ¿sí? Si me están pidiendo el año 5 correspondería al 11%, ¿sí? Al 11%, que es producto de que en el año 5 ya nos quedan 3 años por depreciar el bien de la sumatoria de todos los años, que era 28. Entonces corresponde a un 11%. Entonces el año K vendría a ser ese 11%. ¿Ok? Que lo tenemos que multiplicar por la sumatoria de los dígitos del año, pues, ¿no? Pasamos nuevamente. Entonces esto viene a ser a este 11%, año 5, dividido sería la fórmula, dividido para la sumatoria de los años, que era 28. A ver, algo estoy haciendo mal. Vamos nuevamente. Sería el 11%, vamos a la fórmula. Sería 11%, sería año K dividido para S de K por B, por el valor de salvamento. Entonces 11%, que corresponde a años K dividido para S de K, ahí sí, por el valor de salvamento, el valor de la depreciación, que sería 13.500. Ok, ese sería el valor que nos sale. Entonces, pues, no, 1446,43 es el valor de depreciación del año 5. Ok, porque la fórmula me dice año K dividido para SDA por el valor de depreciación. El año K vendría a ser 3, SDK vendría a ser 28 y el valor de salvamento vendría a ser 13.500. Hagámoslo ahora con el año 6. Entonces, según la fórmula, debería de ser 2 dividido para 28 por 13.500. Si nos ubicamos en el año 6, yo ya tengo calculado ese año K dividido para SDA, 2 dividido para 28, lo voy a poner aquí, por el valor de depreciación, que es 13.500. Yo tengo que el valor de depreciación en el año 6 sería 964,29. Ok, entonces esto vendría a ser la depreciación en el año 5 y esta es la depreciación en el año 6. He respondido las dos primeras preguntas. Vamos a elaborar ahora la tabla de depreciación. En la tabla de depreciación en años, pues yo tengo ya que son establecido que son 7 años
El porcentaje resultado de la sumatoria de dígitos por año vendría a ser lo que hicimos en un inicio, pues esto de acá, ¿verdad? Lo puedo volver a hacer nuevamente. Esto sale de dividir 7 en el año 1, 7 para 28. En el año 2, 6 para 28. En el año 3, 5 para 28. En el año 4, 4 para 28. En el año 5, 3 para 28. En el año 6, 2 para 28. En el año 7, 1 para 28. Yo tengo los porcentajes de la sumatoria de esos dígitos, pues, ¿no? Por los años. La depreciación total, ¿sí? La depreciación total vendría a ser, en este caso, la base de la depreciación, que vienen a ser igual a los 13.500, la base de la depreciación. Aquí debería ser base de depreciación. La depreciación por año, que en este caso la depreciación por años la vamos a calcular. Y sería igual a los 13.500 por el porcentaje que se va a depreciar, en este caso 25%. A ver, déjenme coger 13.500 por el 25%. Entonces, el valor en libros va a ser igual a la resta de la base de depreciación menos la depreciación de ese año, el año 1. ¿Sí? Y para comprobar esto, hacemos la siguiente operación para confirmar que efectivamente 10.125 es el valor reducido en un 25% del valor de la depreciación. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es una operación 1 menos los 10.125 dividido para los 13.500, y vemos que efectivamente me dan el 25% de depreciación. Eso simplemente para confirmar, pues, ¿no? Seguimos llenando la tabla de amortización. Los 13.500 son únicos, esa es la base de la depreciación. Para el año 2 se va a depreciar sobre los mismos 13.500, ¿sí? Siempre se va a depreciar para esta cantidad. Entonces cogemos los 13.500 y como siempre se va a depreciar para los 13.500, lo fijamos con F4 y lo multiplicamos por el valor de la depreciación del año 2, que será el 21%. Restamos para sacar el valor en libro, restamos el valor en libros anterior menos la depreciación, y aquí ya les expliqué la fórmula, que sería 1 menos los 7.232 dividido para los 13.500, que como siempre se va a repetir, también lo podemos fijar. Y tenemos ahí que ya es un 46%, ¿no? 46%, ¿por qué? Porque como bien estamos teniendo aquí, es acumulado, entonces sería 25 más el 21%, 25 del primer periodo más el 21% del segundo periodo, ya la depreciación acumulada al final del segundo año sería el 46%, pues, ¿no? Y como ya lo tenemos formulado todo, lo que hacemos es arrastramos y arrastramos. Y vemos como los valores no coinciden. Nuevamente, al final del último periodo, que en este caso sería el año 7, el valor en libros de nuestro activo es $0, ¿sí? Porque ya se terminó de depreciar, ¿sí? La depreciación acumulada me coincide en un 100%. ¿Ok?
Entonces, en esta pregunta no nos piden representación gráfica. En todo caso ya se explicó bien cómo se realizan los gráficos de depreciación, pues, ¿no? Base de depreciación, valor a depreciar y valor en libro. Depende de lo que usted quiera graficar, pues, ¿no? Si yo lo quiero graficar, cojo los datos, insertar, gráfico de dispersión, y yo tengo los datos. Pues, ¿qué me interesa graficar aquí? La depreciación por años, el valor en libros, ¿sí? Entonces, clic derecho por cualquier lado, seleccionar datos y dejo solamente la depreciación en años y el valor en libros. Me quedan los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia, me voy al tachito de pintura y le pongo la línea continua, pues, ¿no? Así mismo acá, agregar línea de tendencia, tacho de pintura y línea continua. Ok, la línea amarilla es el valor en libros y la línea ploma es la depreciación por año. Listo, señores, eso sería toda la explicación en esta clase del día de hoy. Hemos aprendido dos métodos, método de depreciación de línea recta y método de depreciación por dígitos. Como siempre, en el blog van a tener un archivo con unos ejercicios para que ustedes lo desarrollen. Voy así mismo a poner nuevamente una asignación en el modo donde estarán las instrucciones de hasta qué día ustedes pueden entregar el deber con esos ejercicios resueltos, pues, ¿no? Ya saben que cualquier duda se pueden contactar conmigo vía en modo, ¿sí? Vía correo, vía Facebook, me buscan como Alorpe,